Hola, vamos a continuar ahora con el siguiente tema, que es la biosíntesis de los nucleótidos, en una primera parte. Existen dos vías para poder sintetizar los nucleótidos. Una de ellas se llama síntesis de novo y la otra se llama vía de recuperación. En la síntesis de novo, la síntesis de los nucleótidos ocurre a partir de aminoácidos, de ribosa 5-fosfato, de CO2 y de formilo, que también se conoce como formato. Esta ruta requiere mucha energía. En la otra ruta tenemos que esta se conoce como vía de recuperación. Aquí ya se parte de bases nitrogenadas que ya están preformadas, tanto bases de purina como de pirimidina. Y estas bases entonces son reutilizadas, o sea, son recicladas. También se puede partir de nucleósidos y no necesariamente de bases, pero siempre sería un reciclaje y no se estaría partiendo pues desde el inicio como si se hace en la síntesis de novo. Por eso la síntesis de novo es más larga y requiere mucha energía. Existe una regulación tanto de la síntesis como de la degradación de los nucleótidos. Esta regulación implica la participación de enzimas alostéricas y los que funcionan como factores alostéricos para regular a esas enzimas son los mismos nucleótidos que se van a producir en las vías de síntesis. Las rutas de recuperación también se conocen como rutas de salvamento. En este caso, las bases que se van a utilizar para sintetizar a partir de ellas los nucleótidos se obtienen a partir del recambio normal de los ácidos nucleicos celulares o en menor medida a partir de la alimentación. En el primer caso, lo que tenemos es que los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, en algún momento se tienen que destruir y entonces van a liberar bases nitrogenadas o nucleósidos y esos entonces se pueden volver a utilizar para formar otros nuevos nucleótidos. Y los otros son los que vienen de la alimentación. Ahí vienen ácidos nucleicos en los alimentos y esos se digieren en el tubo digestivo, pero luego se pueden utilizar las bases nitrogenadas y los nucleósidos que resultan libres para formar también de esa manera nuevos nucleótidos. Eso sería para lo que son las vías de recuperación. Los anillos de la purina, acuérdense que en el caso de las bases de purina son dos anillos, por eso está en plural, los anillos, porque son dos. Esos dos anillos se construyen a partir de unos pocos átomos. Y siempre eso ocurre en unión a la ribosa, es decir, la ribosa está desde que comienza la ruta hasta el final. El anillo de pirimidina o pirimídico, recuerden que en ese caso solo hay un anillo, se sintetiza primero en forma de orotato y luego al final se une la ribosa, produciéndose los nucleótidos de pirimidina. Entonces hay una diferencia. En el caso de la síntesis de los dos anillos de la purina, la ribosa está desde el inicio. Pero en el caso de la síntesis del anillo de pirimidina, la ribosa se une hasta el final. Hay una molécula que se llama fosforibosilpirofosfato, que se conoce con la sigla de PRPP. Ese es el primer precursor importante
en la síntesis de novo, tanto de los nucleótidos de purina o púricos como de los nucleótidos de pirimidina o pirimídicos. El hígado es el sitio principal de la biosíntesis de los nucleótidos de purina y proporciona purinas y nucleótidos de purina para los sitios que no son capaces de biosintetizarlos. El cerebro humano carece o tiene una cantidad muy poca de una enzima que se llama amidotransferasa, que es una de las enzimas importantes en esta ruta. Y por eso el cerebro no puede producir suficientes nucleótidos de purina y necesita de la producción que hace el hígado. El hígado los lanza a la sangre y el cerebro los recoge desde la sangre. Algo parecido sucede con los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos, y con los leucocitos, o sea, los glóbulos blancos. Ellos no sintetizan una molécula que se llama 5-fosforibosilamina, y eso hace que tampoco entonces puedan producir nucleótidos de purina o en suficiente cantidad, y también dependen del hígado. Como ven, ahora estamos hablando particularmente de los nucleótidos de purina, dejando de lado por el momento los nucleótidos de pirimidina. La síntesis de novo de los nucleótidos de purina comienza con la formación de 5-fosfo-alfa-D ribosil 1-pirofosfato, pero esa molécula se puede llamar fosforibosil-pirofosfato en forma más corta, y además tiene unas siglas que son PRPP. Esta reacción de formación del PRPP es catalizada por una enzima que se llama ribosa 5-fosfato pirofosfoquinasa, pero que se conoce también como PRPP sintetasa. Este nombre nos dice claramente que lo que hace es que sintetiza el PRPP. El sustrato de esta reacción es la alfa-D ribosa 5-fosfato o ribosa 5-fosfato, que ustedes ya conocen que es un producto de la ruta de las pentosas fosfato. Entonces la ribosa 5-fosfato es la que se va a convertir en PRPP. Aquí tienen esa primera reacción de la ruta de novo de síntesis de nucleótidos de purina. Observan que reacciona la ribosa 5-fosfato, que es esta que está acá. Esta es la ribosa, y como ven acá en el carbono 5, que es este, tiene unido un fosfato. Es la ribosa 5-fosfato. Y ven que reacciona con ATP para formarse, como ven acá abajo, el PRPP, que es el fosfo por este fosfato que está acá, ribosil por la ribosa que está acá, y pirofosfato, que son estos dos fosfatos, fosfo, ribosil, pirofosfato. Y también ven que se forma AMP. Quiere decir que el ATP se transforma en AMP y se rompen entonces dos enlaces de fosfato. Eso significa que se gasta energía, y el doble de cuando el ATP se convierte en ADP. La enzima que cataliza la reacción es la ribosa 5-fosfato pirofosfoquinasa, pero que también se le puede conocer como PRPP sintetasa. En esta otra diapositiva se observa esa misma reacción, la ribosa 5-fosfato reaccionando con el ATP. Esos dos serían los sustratos para formar el fosforibosilpirofosfato o PRPP y el AMP, que serían los productos por efecto de la enzima que es la PRPP sintetasa. Pero aquí además se observa cómo esta enzima se regula. Aquí se habla entonces de la regulación. Observen que hay tres nucleótidos que son el AMP,
el GMP y el IMP, que los tres inhiben, el símbolo negativo indica inhibición, inhiben a la enzima PRPP sintetasa. Estos nucleótidos se van a producir después en esta ruta, de manera que estos son productos de la ruta. Como ven entonces, productos de la ruta, que son nucleótidos, están actuando o van a actuar como factores alostéricos inhibidores de esta enzima. Esto también nos está indicando que esta enzima es una enzima importante porque es regulada y es alostérica. Esta es entonces la primera reacción que ocurre en la ruta de síntesis de novo de nucleótidos de purina. Ahora aquí tenemos la segunda reacción. En esta segunda reacción, el PRPP que se formó en la reacción anterior, que es este que está acá, va a reaccionar, como ven acá, con glutamina, que la glutamina es un aminoácido. Y como observan, se va a producir entonces glutamato a partir de la glutamina, se va a producir pirofosfato inorgánico, PPI, y se va a producir una molécula que se llama 5-fosforibosilamina. Esa molécula va a tener este nitrógeno que está sombreado de color verde, del mismo color que está sombreada la glutamina, o el nombre de glutamina, porque eso es para indicar que este nitrógeno es donado por la glutamina. Ven también que la enzima que cataliza esta reacción, que es la segunda de esta ruta, se llama glutamina PRPP amidotransferasa. Se conoce mucho solo como amidotransferasa, pero en realidad hay otra amidotransferasa, pero cuando solo se dice amidotransferasa, entonces se está refiriendo a esta que es la glutamina PRPP amidotransferasa. En esta misma figura se observa que esta enzima, o si quieren esta reacción, es inhibida. Es inhibida por el GMP, por el AMP y por el IMP, o sea, los mismos tres nucleótidos que habíamos visto que inhiben a la primera enzima, que es la PRPP sintetasa, también inhiben a la segunda enzima en esta ruta. Observemos entonces que aquí en esta reacción el PRPP y la glutamina son los sustratos y que los productos serían el glutamato, el pirofosfato inorgánico y la fosforibosilamina. Que observen que en ella hay un nitrógeno que viene donado por la glutamina. A continuación vamos a ver en forma un poco rápida las otras reacciones que ocurren hasta que se llega a la formación ya del primer nucleótido. Vamos a ver nada más algunos detalles de esas reacciones, por lo tanto vamos a estar avanzando y regresando para ver esos detalles. Observen acá en la reacción que sigue, que es esta. Aquí observan que entra como sustrato la 5-fosforibosilamina que se formó en la reacción anterior y la glicina. Y observen entonces que la molécula que se va a formar, que se conoce con las siglas de GAR, va a tener esta parte, observen el color rosado, que es donada por la glicina, que el nombre glicina está sombreado de color rosado. Entonces quiere decir que en esta reacción ya la glicina está donando otra parte que va a formar, valga la redundancia, parte del nucleótido que se está formando. También aquí observan que se gasta ATP, que se transforma en ADP más fosfato inorgánico. Ya habían observado que
desde un principio se comenzaba a gastar energía en forma de ATP. Y aquí siguen viendo gasto de energía metabólica. Esa es una característica de esta ruta, que se gasta mucha energía metabólica. Y ya hasta esta altura han visto la participación también de dos aminoácidos. En este caso estamos viendo la participación de la glicina, y ya antes habíamos visto la participación de la glutamina. Vamos a obviar la reacción. Vamos a ver acá un detalle en esta reacción que sigue. Aquí nada más vamos a ver que aquí entra el N10-formil tetrahidrofolato. El folato es el ácido fólico, que es una vitamina. Pero lo importante acá es observar que aquí entra un grupo formilo o un grupo formato, que este también va a contribuir con la formación de parte del nucleótido. Avanzamos entonces a las siguientes reacciones y observemos, por ejemplo, en estas reacciones que siguen. Esta, que es la que sigue, se gasta ATP. Esta que sigue después se gasta ATP. Esta que sigue también se gasta ATP. Entonces pueden observar cómo se gasta bastante energía en forma de ATP. Aquí en esta reacción particular observan que vuelve a participar la glutamina, que se transforma en glutamato. Y aquí ven entonces que la glutamina va a contribuir con este nitrógeno que está sombreado de color verde. De paso, aquí ven el nitrógeno que ya había entrado antes, también a partir de otra glutamina. Entonces aquí lo importante es observar que la glutamina está donando también una parte para el nucleótido que se está construyendo. Luego continuamos más adelante con otra reacción. Esta la vamos a pasar rápidamente para ver que en otra reacción posterior entra el aspartato. El aspartato es un tercer aminoácido que también participa, y este aminoácido entonces va a donar otra parte para el nucleótido que está construyéndose. Y aquí también observan que hay gasto de ATP que se transforma en ADP más fosfato inorgánico. Entonces podemos seguir observando cómo se sigue gastando ATP. Avanzamos y en otra reacción que ya está más adelante, en esta, observamos que de nuevo entra el N10-formil tetrahidrofolato. Y vemos entonces cómo participa otro grupo formilo o grupo formato que también va a donar una parte para la construcción del nucleótido. Ahora vamos a retroceder para observar otro detalle de estas reacciones. No vamos a ver los detalles de cada reacción. Aquí quiero que visualicen, aquí cuando ya vamos en esta reacción, que aquí se observa como que se está formando un primer anillo. Y observen que en la siguiente reacción, que es esta, el anillo aquí ya está casi formado, pero no está cerrado. Luego, si pasamos a la siguiente reacción, observamos cómo aparece ya acá. Aquí todavía el anillo no está cerrado, pero aquí ya observamos cómo el primer anillo ya está formado. Pero recuerden que como es un nucleótido de purina el que se está formando, entonces son dos anillos. Hasta aquí solo se ha formado un anillo. Pero si seguimos avanzando a las siguientes reacciones, aquí observamos cómo se está construyendo un anillo más. Este es el primer anillo que ya se había formado, y aquí observamos cómo ya se está formando un segundo anillo. Si seguimos más adelante, aquí continúa formándose ese segundo anillo. Si seguimos más adelante, entonces todavía aquí observamos el anillo ya casi completado, pero todavía no cerrado.
Y luego más adelante, en la parte final, en la última reacción, observamos ya el anillo totalmente formado. De manera que aquí ya se formaron los dos anillos. Como ven, aquí las reacciones se cuentan y aquí aparece la número 11. Nada más que no se contó la primera, que era cuando se formaba el PRPP. Ya con esa serían 12 reacciones. Después de las 12 reacciones, entonces se forma el primer nucleótido, que es este. Este primer nucleótido se llama inosinato. Las siglas que le corresponden son IMP y se llama inosinato o inosina monofosfato o hiposantina monofosfato. ¿Por qué razón? Porque esta base nitrogenada que se ha formado acá es la llamada hiposantina. Y como ven, es la hiposantina que queda combinada con la ribosa y con un fosfato. Entonces se va a llamar hiposantina monofosfato. Voy a retornar a las figuras anteriores para mostrarles otra cosa. Vamos a ir desde el inicio. Aquí observan que cuando participa la ribosa reaccionando con el ATP y se forma el PRPP más AMP, el PRPP aquí ven que tiene ribosa, que es esta. Además tiene un fosfato, por eso se llama fosforibosil, y además tiene un pirofosfato, que son estos dos fosfatos, se llama fosforibosil pirofosfato. Entonces aquí observan la ribosa. Luego en la siguiente figura, que ya es la siguiente reacción, la segunda, aquí siguen observando la ribosa. Aquí está la ribosa en la 5-fosforibosilamina, que se forma a partir del PRPP. Aquí observan la ribosa. Aquí está, este es el PRPP y esta es la 5-fosforibosilamina, que se forma a partir del PRPP. Entonces observan que aquí está la ribosa. En la siguiente reacción, entonces, aquí observan todavía en la parte de arriba a la ribosa en la 5-fosforibosilamina. Pero luego acá ya no se observa la ribosa. ¿Por qué? Porque se representa con una letra R. Entonces, en las reacciones que siguen, como esta, la R es la ribosa. Y como ven, la ribosa, pero representada como una R, va en todo el camino, en todas las reacciones, ¿verdad? En esta, ahí aparece la R y la R es la ribosa. Y continúa, ¿verdad? Esa es la ribosa. Y que tiene, por supuesto, un fosfato, ¿verdad? Como al inicio vimos, estaba unida a un fosfato. Aquí continúa la R, aquí continúa la R. Seguimos más adelante y aquí siguen viendo la R, es la ribosa, que está con un fosfato. Aquí continúa la R. Y luego en la última reacción es donde ya se coloca la molécula ya completa. Ya se observa entonces de nuevo a la ribosa en vez de la R como venía de antes. Entonces con esto lo que les quiero mostrar es que en esta ruta, que es la ruta de síntesis de novo de nucleótidos de purina, la ribosa está desde el inicio, desde la primera reacción hasta la última. La ribosa permanece unida a la molécula que se va formando. También recordamos algo que ya habíamos visto en una clase anterior, y es el origen de los átomos de los anillos de purina. Recuerden que hay 3 aminoácidos que contribuyen: el aspartato, la glicina y la glutamina. Y la glutamina contribuye 2 veces, con este nitrógeno y con este otro nitrógeno.
También participan dos formatos que también se llaman formilos, que se asocian con el ácido fólico. Y también participa el CO2, que también dona una parte para la construcción de los dos anillos de la purina. Voy a ir a la anterior para recordarles que este nucleótido que se formó al terminar ya las 12 reacciones, contando la primera que no se enumeraba, se llama IMP en forma de siglas, o se conoce como IMP en forma de siglas, y se llama inosinato o se llama inosina monofosfato o hiposantina monofosfato. Pues este nucleótido es el primer nucleótido que se forma en esta ruta, en la ruta de síntesis de novo de nucleótidos de purina. El primer nucleótido que se forma es la hiposantina monofosfato. Pero resulta que a partir de ese nucleótido se pueden formar otros, pero ya es en reacciones que ocurren después. Y aquí vemos que hay una ruta, que es la ruta de conversión del IMP, que fue el que se forma primero, que se formó primero, a AMP, o sea, el adenosín monofosfato. Esta ruta comprende dos reacciones. Entonces, observen aquí la primera reacción. El punto de partida es el IMP. Entonces, el IMP se va a convertir primero en una molécula que se llama adenilosuccinato, que es esta que está acá. Esta conversión del IMP en adenilosuccinato implica la participación del aspartato. Otra vez entonces participa el aspartato, que es un aminoácido. Y el aspartato es el que va a donar todo esto que se observa acá, sombreado del mismo color, que está sombreado el nombre aspartato. También aquí observan que entra como sustrato una molécula de GTP, o sea, guanosin trifosfato, que se transforma en GDP más fosfato inorgánico. Esto significa que en esta reacción también hay gasto de energía metabólica, no en forma de ATP, pero sí en forma de GTP, que es una molécula que tiene almacenada la misma cantidad de energía que tiene almacenada una molécula de ATP. Aquí observan además el nombre de la enzima, que es la adenilosuccinato sintetasa. El nombre nos dice que lo que sintetiza es el adenilosuccinato. De paso, aquí se observa que esta enzima es regulable porque es inhibida por el AMP, que es el que se va a formar después en la reacción siguiente, que va a ser la última. Seguimos viendo entonces que los productos que son nucleótidos son los que actúan como factores reguladores de las enzimas reguladas, como esta. En la siguiente reacción, entonces, que es la segunda, que ya es para que se forme el AMP, observamos que el adenilosuccinato se transforma en adenilato. En este caso, se libera también fumarato. Observemos que el adenilato es el mismo AMP, o sea que este es el adenosín monofosfato. ¿Por qué? Porque esta es la adenina, la base nitrogenada adenina, esta es la ribosa, esto representa la ribosa y esto representa un fosfato. Entonces esa combinación, ustedes ya saben, por clases anteriores, que se conoce como adenosina monofosfato o adenosín monofosfato. Entonces ya vimos cómo se puede formar el adenosín monofosfato, pero a partir del IMP, que se forma primero. El IMP es el primer nucleótido que se forma en esta ruta. De manera similar vamos a ver otra ruta que sirve para la formación de otro nucleótido, que es el GMP. También en este caso la ruta
es a partir del IMP, como ven acá. Y también, de manera similar a la anterior, también incluye dos reacciones. Esta es la primera. Ven entonces que el IMP en esta primera reacción se convierte en lo que se llama santilato. El santilato corresponde a las siglas XMP y también se le puede llamar santina monofosfato porque la base nitrogenada que va a tener o que tiene es la santina. El IMP tiene como base nitrogenada la hiposantina. Quiere decir que aquí la hiposantina se va a transformar en santina, pero como va a estar unida a la ribosa y al fosfato, se va a llamar santina monofosfato. Observen que aquí entra una molécula de agua, que es la que va a proporcionar este oxígeno. Observen que está sombreado este oxígeno del mismo color que está sombreada el agua. También aquí ven que participa el NAD+, que se transforma en NADH más H+. Eso indica que esta reacción es una reacción redox, o sea, de óxido-reducción. Además, también aquí ven el nombre de la enzima, IMP deshidrogenasa. El nombre de deshidrogenasa nos indica también que cataliza, o que esta reacción catalizada por ella es una reacción redox. De paso, aquí vemos que el GMP, que es el que se va a formar en la segunda reacción, que es la última, y que es el nucleótido, va a inhibir a la enzima. O sea que el mismo nucleótido va a actuar como regulador de su propia producción, igual que ocurre en la ruta anterior que vimos. Aquí observamos la siguiente reacción y vemos entonces cómo el XMP, que es el santilato o santina monofosfato, se convierte finalmente en guanilato, que es el mismo GMP, guanina monofosfato, porque esta base es la guanina y es unida a la ribosa y al fosfato sería la guanosina monofosfato. Observen que aquí en esta reacción entra la glutamina que se transforma en glutamato. Entonces vemos la participación de nuevo de este aminoácido. Y observamos que aquí entra ATP que se transforma en AMP más pirofosfato inorgánico. Quiere decir que aquí también hay gasto de energía metabólica y como el ATP se transforma en AMP y no en ADP, quiere decir que hay el doble de gasto de energía que cuando el ATP se transforma en ADP. Muy bien, no pongan atención a la guía de estudio que aparece aquí al final de la presentación. Y estén pendientes de la próxima clase.